everything on credit. Paris I desperately want. I imagine the sea. Y para poder irnos a las exposiciones de Stanley Kubrick maravilloso o al cine a ver sus maravillosas películas, ¿quién no vio la Naranja Mecánica o El Resplandor, todas esas películas maravillosas? Bueno, para ir y disfrutar hay que irnos pero bien sanitos y sin ningún dolor para poder, pues ahora sí que trasladarnos. Y por eso es muy importante siempre checarnos porque de repente hay unos dolores que no nos dejan ni vivir y sobre todo aquellos que son de la columna y usted no me dejará mentir. Por eso está con nosotros nuestro especialista, nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Ismael Sánchez, que el día de hoy nos trae un tema muy importante y muy interesante porque si usted de repente le duele la columna, a lo mejor por ahí trae un problema de los discos. Y Así por eso es. tenemos este maravilloso, ahora sí que técnica o esta impresionante bloqueo discal lumbar. Así Ahí es. está. Claro que ¿Cómo sí. está, doctor? Muy bien, Bienvenido. gracias a Dios. Qué Claro, tema, es que qué bárbaro. A todo el mundo nos pasa. realmente yo creo que el 95% de la población, es decir, todos en algún momento hemos tenido algún dolor de espalda, pero no quiere decir que todos los dolores de espalda vayan a necesitar cirugía o algún tratamiento. Realmente a veces son dolores pasajeros que se nos van a quitar con los días. Solamente de ese 95% que tienen dolor de espalda, un 5% llegan a ser casos que realmente necesitan algún tratamiento médico. Es decir, cualquier dolor de espalda que en vez de ir bajando, sino al contrario vaya subiendo y persista más allá de 2 semanas, hay que ir a revisar. Hay que revisarlo para ver qué está pasando. Y bueno, es importante mencionar las posibles causas. Ah, sí, dentro de las causas de dolor de espalda, la más común, sobre todo en las personas entre 40 y 50 años, es la lesión de los discos. Es decir, es cuando vamos con el médico y nos dicen que tenemos un disco protuido o una pequeña hernia de disco o un disco negro o un disco degenerado. Todas esas son problemas discales. Y es cuando dice el paciente, bueno, ya me dieron medicamento y no se me quita el dolor de espalda. Ya me hicieron la resonancia y yo veo que tengo un problema en el disco. O, ¿sabe qué? Ya me están diciendo que necesito cirugía. Entonces, para aquellos que quieren una alternativa que no sea quirúrgica, está lo que es el bloqueo discal lumbar. Estas son las indicaciones a quienes les podemos dar este tipo de bloqueo. Aquellas personas que tengan dolor que no se ha llegado a controlar con el medicamento, es decir, ya tienen semanas y semanas tomando medicamento y no se les quita el dolor, pues esta es otra una alternativa. Y uno es feliz diciendo, ay, es que me duele la ciática, y ay, es que se me está pellizcando el nervio. Oiga, puede traer algo muchísimo más importante y sobre todo que de repente esto pues va progresando Así y se va es. haciendo cada vez más doloroso y nos impide ahora sí que movernos y vivir nuestro día a día. Sí, es importante que las personas no tomen medicamentos por demasiados meses, porque por estarse tratando de curar la espalda, se pueden estar descurando otra parte del cuerpo, ya sea estómago, hígado o riñones. Claro, Entonces, por los medicamentos. sí, los medicamentos analgésicos o desinflamatorios que se dan para ese tipo de problemas, generalmente son medicamentos que vamos a tomar por unas semanas, 2, 3, 4 cuando mucho, y si no mejoramos, pues ya hay que ir investigando a ver por qué no hemos mejorado en el tiempo que deberíamos mejorar con los medicamentos correctos. Entonces, por eso se hace este tipo de tratamientos. También se les hace a aquellas personas que no pueden tomar ciertos medicamentos. ¿Sabe qué? Pues sí, pero yo no tengo gastritis y no puedo tomar ciertos medicamentos, se les puede hacer este tipo de bloqueo. Personas que les dijeron que necesitaban cirugía, pero es de alto riesgo la cirugía, se les puede hacer este tipo de bloqueo. Personas que quieren una alternativa previa antes de someterse a una cirugía, se les puede hacer este tipo de procedimiento, que es un bloqueo. Intentar. Exactamente, es intentar siempre tratar de solucionar con lo menos invasivo que sea posible. El bloqueo discal consiste en colocar unas agujas en lo que es el disco, pero ¿qué es lo que inyectamos? Aquí hay varias alternativas que se pueden inyectar. Durante años se ha estado inyectando en el disco lo que es la cortisona, porque es lo que se ha enseñado que desinflama. Pero la cortisona sí va a ayudar a quitar el dolor al paciente. El problema es que al cabo de unos años ese disco va a estar más degenerado a causa de esa cortisona. ¿Por qué? Porque la cortisona nos va a bajar la irrigación sanguínea del disco y un disco que no le llega suficiente cantidad de sangre envejece más rápido. Y seguramente estamos ahora sí que inhibiendo el dolor, pero no eliminando el problema desde la raíz o la causa en Entonces, sí. no nomás se trata de quitarle el dolor, se trata de quitarle el dolor
pero no bajarle su circulación para que a la larga no envejezca, sino al contrario, lo que se ha estado diciendo constantemente, regenerar, que este disco ya no sufra más problemas a causa de lo que se inyecte. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos para inyectar dentro del disco, o es ozono, o es los factores plaquetarios, que tienen los factores de crecimiento, o células madre. Cualquiera de esas tres cosas, dependiendo lo que tenga el paciente, es la que se puede llegar a escoger para que tenga un mejor beneficio. Doctor, ¿y qué me dice de los pacientes que son a lo mejor deportistas de alto rendimiento o que simplemente se la pasan horas y horas en el gimnasio levantando bastante pesa? Realmente el exceso de ejercicio, así como dicen los comerciales, todo con medida, nada con exceso, el exceso de ejercicio también hace daño, sobre todo si se hace con una mala postura o no utilizan los cintos correctos para cuidarse de la espalda, tienen más riesgo de lesionarse. Ahora, no es lo mismo hacer ejercicios a peso libre que en aparato. En aparato generalmente pueden recargar su espalda en el mismo asiento que tiene el aparato, a diferencia cuando lo hacen de forma libre, que tienen un poquito más de riesgo de poderse lesionar. Aguas con el peso libre, sí, las barras son peligrosas, sí. hasta se ven así, dan miedo y dices, ay, no, mejor no, le saco la vuelta. Pero, doctor, también podría influir la genética, porque de repente De hecho, hay familias que todo, desde la mamá, el exactamente. papá, hasta los hijos, los sobrinos, los nietos, todos los demás, oiga, con problemas de columna, Sí, hay desde bebés, desde una chiquitos. tendencia genética, se ha visto, así como menciona Cintia, que todos los miembros de una misma familia tienen problemas de la, Yo soy una, de la doctor. columna. La prima de una amiga de una amiga. No, en este caso soy yo y toda la Entonces, familia sí de hay mi mamá. causas que predisponen. Claro, hay otros factores que pueden agravar este riesgo, que es que el paciente tenga sobrepeso o una obesidad, que haya tenido algún accidente automovilístico, alguna caída de sentón, alguna caída de gran altura, o que el paciente fume. Ah, muy importante. ¿Cómo que, dice uno, pero cómo que tiene que ver que uno esté fumando? El humo del cigarro está en los pulmones, no está en la columna. Lo que pasa es que la columna, en este caso los discos vertebrales, tienen unos vasos sanguíneos muy pequeños que son los que le están dando la nutrición. Lo que hace el cigarro es que esos vasos sanguíneos se hagan más pequeños. ¿Qué va a pasar? Le va a llegar menos sangre al disco y por ende va a envejecer más rápido, que es lo mismo que hace la cortisona, inyectada en el disco. Si de por sí su irrigación es pequeña y ya tiene desgaste y yo le pongo cortisona, esa irrigación se va a hacer más pequeña y a la larga le voy a ocasionar más daño en a cabo de 5 o 10 años. ¿Ok? Y por eso es importante checarnos, que el doctor, el especialista nos haga el diagnóstico, porque seguramente él nos va a decir si realmente lo necesitamos o de plano nos vamos a la cirugía, pero seguramente vamos a intentar primero, porque no hay nada mejor antes de entrar a la tabla, a esa tabla de metal que uno, mire, le saca. Definitivamente cualquier cosa que podamos hacer antes de hacer una cortada vale la pena. Definitivamente. Ahora, dentro de los bloqueos que hay de columna, para todo el cuerpo, los de columna son unos que no podemos hacer en el consultorio. Realmente el bloqueo de columna, para yo poder poner la aguja directamente en el disco, lo tengo que hacer en un quirófano. ¿Por qué? Porque yo necesito rayos X en vivo, como se está viendo ahí, para saber que realmente la aguja la estoy poniendo en el disco que tiene el paciente lastimado. Claro, todo esto se hace con el paciente despierto. Es decir, no tengo que ponerle anestesia general al paciente. Solamente se pone anestesia local, como cuando va uno con el dentista, que solamente nos duerme el área a trabajar. Aquí lo que yo hago, voy a dormir solamente el área que voy a trabajar y voy a colocar una aguja hasta el disco que tiene lastimado. Posteriormente, voy a inyectar un medio de contraste para ver si el medio de contraste me reproduce el dolor que tiene el paciente. Por lo tanto, es una intervención totalmente ambulatoria y por eso Sí, es ambulatoria. Exactamente. Termina el procedimiento, llegamos y nos vamos. se recupera el paciente y se puede ir a casita. Excelente. Por eso hay que comunicarse con los expertos y con el doctor, obviamente, Ismael Sánchez, para que usted le pregunte todas sus dudas. Ya estuvieron apareciendo en los datos de contacto en pantalla. Sí. Y muchísimas gracias, doctor, muchas gracias, por todos Cintia. sus consejos. Claro que sí. Gracias a usted y nos vamos a una pequeña pausa. Tenemos más información para usted, pero al regreso continuamos con más de Vida y Estilo.